y los que estamos aquí en la casa de Dios. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, sabemos que se está viendo la realidad de las cosas, las necesidades que puede haber tanto en la ciencia, tanto en el hogar, en las familias y en las congregaciones. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amén. Pero solamente voy a tomar esa parte donde dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahí nomás abran sus Biblias en Hechos, capítulo 17, 23. También hay una palabra en la parte B, dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, porque has permitido que esté una vez más delante de tu presencia, aquí, Señor, en tu trono, Padre de la gloria, aquí en tu altar, bendito Dios. Sabemos que tú estás, Señor, ahí en tu trono, Padre Santo, recibiendo, Señor, todo este servicio, Padre de la gloria, todo este alabastro como un perfume agradable delante de tu presencia, bendito Dios. Padre de la gloria, en esta hora sabemos, Señor, que tú estás obrando en cada lugar, en cada hogar, en cada vida, en cada corazón, pero también, Señor, sabemos que necesitamos cada día de tu presencia en nuestras vidas. Bendito Dios, Señor, toda oposición que sea diabólica, satánica, toda oposición, bendito Dios, que pueda obstaculizar este programa, esta transmisión, este servicio y esta palabra, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte, porque aquí nos congregamos a exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y que pueda llegar a cada vida, a cada corazón, tanto como nuestros corazones, como los que están ahí, Señor, mirando la transmisión, Padre de la gloria, a través de las redes sociales, Señor, pueda tu palabra a través del Espíritu Santo poder llegar a cada vida, a cada hogar, bendito Dios, y pueda haber resultados positivos para poder, Señor, llenarnos cada día más de tu presencia, llenarnos cada día más de tu palabra, bendito Dios, y ser hacedores de lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria, toda la honra es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Bueno, en esta noche voy a predicar por el tema: necesitas a Cristo en tu corazón. Amén. Y ustedes dirán, ¿por qué estos pasajes que hemos dado lectura? Vamos a ir viéndolo en el transcurso de lo que puede el Señor estar hablando en esta noche. Y es importante, hermanos, en estos tiempos que estamos viendo tantas dificultades, hay muchas necesidades, hay muchas cosas que el hombre se ha visto limitado, aún a lo que puedan tener en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito espiritual. Y en esta noche yo quiero hablar a la iglesia de Dios, porque muchas veces cuando decimos: tú, amigo, tú, amiga, necesitas de Cristo, es cuando nosotros le evangelizamos y le predicamos de ese amor de Cristo, le predicamos que en Cristo hay esperanza, le predicamos que si abre su corazón, el Señor le va a ver nuevos horizontes en su vida. De repente llevaba una vida pecaminosa, una vida lleno de drogas, de sexo, alcohol y tantas cosas que el mundo ofrece y las vanidades de este mundo. Pero cuando venimos a Cristo es cuando Cristo empieza a cambiar la vida del ser humano, porque el evangelio es poder de Dios para transformación de la vida de cada uno, de aquel que recibe a Cristo en el corazón. Pero en esta noche el Señor me hablaba y me decía: necesitas a Cristo en tu corazón, es necesario tener a Cristo en el corazón. El día domingo yo tuve una revelación. Estaba en mi habitación y vinieron dos personajes de negro, así como ninjas, con unas espadas, y empezaron a pelear y me dijeron: venimos a matarte. Y cuando yo he sacado una espada y he empezado a pelear y hemos luchado, y para la gloria de Dios el Señor me hizo vencerlos a esos personajes. Y cuando yo he vencido a esos personajes, ha venido un personaje de blanco y me entregó una cajita, pero la caja estaba bien polveada, bien sucia. Cuando tú guardas una caja de muchos años, era de cartón. Y cuando yo abro aquella caja, porque la voz me decía: abre aquella caja, y cuando voy a abrir aquella caja, había lo que estaba dentro estaba tapado con un mantel blanco, pero el mantel estaba
estaba medio amarillento, polvoriento y todo ya guardado de mucho tiempo. Y cuando yo voy a destapar aquel mantel, descubrir lo que había ahí, porque esa voz me decía: mira lo que yo te estoy entregando. Y cuando yo voy a abrir esto, ¿saben qué, hermanos? Habían como 6 cajas de cassettes, de los antiguos que era, bien polveados, bien sucios. Y debajo de aquel había también 4 billetes antiguos de 200 soles en esos años, intis se podría decir, también bien sucios, polvorientos. Y la voz me dice: búscate una grabadora donde puedas oír. Cuando yo he corrido me acordé que mi papá tenía abajo en la sala una grabadora antigua. He ido, lo he subido, lo he limpiado y le he puesto aquel cassette. Y ¿saben qué, hermanos? Escuchaba a un varón de Dios que predicaba: es necesario volver a la senda antigua, es necesario buscar el Espíritu Santo, es necesario vivir en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Y el Señor me dijo: es tiempo que volvamos a ese camino, es tiempo que desempolvemos la santidad. Muchas veces predicamos de la santidad, muchas veces predicamos que Cristo está en el corazón, pero ¿cómo es que estamos viviendo delante de la presencia de Dios? Y desde ahí, desde ese momento, hermanos, me levanté y esa palabra ha estado en mi mente. Me fui a comprar pasto para mis animales y esa palabra iba conmigo. Es necesario, es tiempo, necesita la humanidad de tener a Cristo en el corazón. Necesita mi iglesia tener a Cristo en el corazón. Porque dicen conocerme, hablan de mí, predican de mí, pero no viven como yo quiero que vivan. ¿Por qué? Porque necesitan a Cristo en su corazón. Porque decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿quién fue Pablo? Un asesino, un delincuente que perseguía a la iglesia. Pero cuando vino a los pies de Cristo, empezó a vivir y a mostrar el cambio que es del verdadero Hijo de Dios en el Evangelio. Él pasó muchas dificultades, pasó muchos problemas, pasó tantas tribulaciones, pero él, su corazón lo abrió para que Jesucristo pueda entrar, y no solo entrar, sino vivir. Y cuando Cristo empieza a vivir en nuestro corazón, es cuando tú y yo empezamos a cambiar aquella vida antigua, aquella vida vieja, lo dejamos a un lado y viene la nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. Es importante nosotros tener a Cristo en el corazón. ¿Para qué? Para que no digamos, como decía Pablo en el libro de los Hechos: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Adoramos a Dios, nos congregamos en una iglesia a adorar a Dios, prendemos nuestro monitor en la casa y alabamos a Dios, pero aún así de repente todavía no lo conocemos a ese Dios poderoso. Por eso es necesario que Él entre en nuestros corazones. Es necesario que Él entre y habite. Y cuando Él empieza a habitar en tu corazón, tú y yo vamos a tener un cambio genuino delante de Dios. No un cambio en la calle, en la iglesia y en la casa. No, Dios quiere que seamos iguales en la iglesia, en la casa y en la sociedad. Pero para eso yo tengo que tener a Cristo en mi corazón. Yo tengo que dejar que Cristo habite en mi corazón. ¿Para qué? Para que Él empiece a botar toda basura que hay en nuestra carne, toda basura que hay en la mente, toda la basura que hay en el corazón. Es importante y es necesario poder tener al Cristo de la gloria en nuestras vidas. Como cristianos es necesario no solamente tener conocimiento, hermanos. El conocimiento envanece. Más que el conocimiento es necesario tener el Espíritu Santo de Dios y conocerlo, hermanos. Más que el conocimiento es necesario conocerlo, de quién predicamos, de quién hablamos, a quién lo adoramos, a quién lo exaltamos y a quién le rendimos gloria y honra. ¿De qué me vale decir Señor, gloria a Dios, aleluya, y yo estoy todavía llevando una vida que no es correcta delante de Dios? Es importante poder volver a ese camino de la santidad. En Hebreos 12:14 dice:
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces decimos, sin santidad nadie verá al Señor, pero más arriba dice, seguid la paz con todos. Es tiempo de vivir en paz, no es tiempo de estar peleando, discutiendo, aún hablando mal o haciendo cosas indebidas delante de la presencia de Dios. Yo no puedo decir, sin santidad nadie verá al Señor, si yo estoy en pleito con mi hermano o hablo mal de mi hermano. Porque la palabra dice, seguid la paz con todos. Y cuando dice la paz con todos, quiere decir que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué? Para que puedas heredar ese lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Sin la santidad nadie verá al Señor. Pero hay un requisito para yo ser santo. Tengo que vivir y andar en paz en esta tierra, en este lugar donde nosotros vivimos. Pero muchas veces nos cuesta vivir así. Pero Dios quiere que nosotros como iglesia aprendamos a depender de Dios, aprendamos a vivir el evangelio. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Miren lo que dice en Efesios 5:14. Es importante llevar una vida de santidad delante de Dios. Vivimos tiempos violentos, tiempos peligrosos, pero la iglesia está dormida. La iglesia está confiada. La iglesia está más en los afanes y los deleites que buscar la misma gloria de Dios, que buscar la misma presencia de Dios. Nos estamos desviando del camino del evangelio. Estamos buscando nuevas formas de poder llegar a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que hay un solo camino y hay un solo mediador. Es Jesucristo, el que nos lleva hacia el Padre. No hay otro camino. Pero muchas veces queremos vivir como más nos parece y a Cristo lo dejamos de lado. ¿De qué me vale tener 20, 30 años en el evangelio si no dejo que Cristo pueda vivir y morar en mi corazón? ¿De qué me vale llevar una Biblia y no tener a Cristo en el corazón para que cuando yo vaya a querer cometer pecado, esa palabra me diga, no, eso no te conviene, eso no es para ti? Y es ahí cuando tú empiezas a depender de Dios y empiezas a ser corregido por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero yo, para proceder al arrepentimiento, tengo que abrir mis oídos espirituales y obedecer a la voz de Dios. Que cuando estoy a punto de cometer un pecado, el Señor me tenga que decir, no, eso no te conviene, eso no es bueno para ti. Entonces, ¿qué hace uno? Se aparta, dice, y hallará misericordia, dice la palabra de Dios. Por eso es importante tener a Cristo en el corazón para obedecer su palabra, sus mandamientos. Es tiempo de dejar que Cristo tome el control en nuestras vidas. Es tiempo que ese poder nos haga seguir hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta no es llegar al reino de los cielos nada más. La meta, dice la palabra de Dios, es que seamos luz y la sal de la tierra, que seamos testimonio, cartas abiertas, para que el mundo pueda ver que ese ladrón, que ese delincuente, ese violador, ese asesino, ese ateo y todas las personas que hemos venido del pecado con tantas cosas, pueda el mundo decir que Cristo sí cambia, que Cristo sí transforma. Y si veniste enfermo o con cáncer, con SIDA y tantas enfermedades que hay en este mundo y has recibido la sanidad, la gente pueda decir que más que la ciencia, más que la medicina, es el poder de Jesucristo, es el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para eso hay requisitos que nosotros tenemos que seguir. Es tiempo de fundamentarnos como iglesia sobre la roca. Es tiempo de fundamentar, de hacer buenas bases a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Cuando vengan los problemas y las dificultades, no nos podamos desviar o no pueda destruir el enemigo nuestras vidas. Y vamos al pasaje que les di en Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo que dejar que el Espíritu Santo nos alumbre. Es tiempo que el Espíritu Santo nos pueda ayudar y sacar de esa muerte espiritual. Empezó la pandemia, se cerraron los templos, se cerraron
los lugares donde se rendía culto a nuestro Dios. Y cuando nuevamente a fin de año empezaron a abrir los templos, muchos ya no llegaron a la casa de Dios. ¿Qué pasó? Ese es el resultado cuando Cristo no habita en el corazón del cristiano. Porque yo no puedo ser mal agradecido y dejar a ese Cristo de la gloria que fue capaz de morir en aquella cruz por perdonar mis pecados. Si tu hogar fue restituido por ese Cristo de la gloria, yo no tengo que ser mal agradecido y no llegar a su casa. Si Él me sacó de las drogas, de la delincuencia y de tanta suciedad pecaminosa, yo no puedo ser mal agradecido y no llegar a su casa. Pero muchas veces la iglesia se ha enfriado. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está dormida. Ya no están haciendo los devocionales, ya no están leyendo la palabra de Dios, ya no están cantando las alabanzas que agradan a nuestro Dios. Y muchas veces es el descuido de nosotros. Pero quiero decirte, en el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. El necio se enfría, el necio busca otro camino, el necio endurece su corazón. Pero el sabio, dice la palabra de Dios, que busca a Dios. El sabio y el entendido mira al cielo, el necio mira el afán, el necio mira el mundo, el necio mira la carne y los deleites de este mundo. Pero el sabio y el entendido va y se arrodilla delante de Dios y pide misericordia, va y se arrodilla delante de Dios y no tiene fuerzas, y el Señor dice que te da fuerzas así no tengas ninguna. Pero todo está en que si yo quiero y necesito de ese poder de Dios en mi vida, si yo quiero y necesito ser luz y sal en esta tierra, en este mundo. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, ¿saben qué? Cristo tiene poder. Y cuando Cristo llega a tu vida y tú quieres el cambio de tu vida, el diablo va a tener que huir de tu hogar, de tu familia y de tu vida. Los demonios van a tener que huir de tu hogar. El resentimiento va a tener que salir de tu corazón. La amargura, el pecado. Pero para eso yo tengo que recibir a Cristo. Yo tengo que abrir mi corazón y decir: Señor, hoy es el tiempo de cambiar. En este año 2021 yo quiero nuevas metas, pero en tu nombre, en tu gloria. Los tiempos son violentos. No sabemos de acá al mes de mayo, mes de julio, junio y hasta fin de año qué nos espera. Pero muchas veces la iglesia estamos muy confiados. Pocos son los que miran las transmisiones. Pocos son los que ingresan a las transmisiones. Ponen muchos pretextos, dice el Señor. Muchos pretextos. ¿Saben por qué? Porque el afán está más que Dios. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria ni su reino con nadie. Y cuando te pasa algo, necesitas algo, somos los primeros en echarle la culpa a Dios. Él no tiene la culpa tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no dejamos que Él entre en nuestro corazón. Y no solo entre, sino que empiece a morar. Y cuando Él empieza a morar en tu corazón, ¿sabes qué? Es cuando llega a una persona a una casa vieja, abandonada, empieza a limpiarlo, empieza a refaccionarlo. Después que lo refacciona, empieza a pintarlo. Después que lo pinta, empieza a adornarlo. Afuera, si el jardín está sucio, cochino, lleno de basura, agárralo, barre, agarra una lámpara y empieza la tierra a removerlo, a sembrar flores y regarlo. Así es cuando Cristo entra en tu corazón. Así es cuando Cristo llega a tu vida. Pero es necesario que tú y yo dejemos que el Cristo de la gloria pueda entrar a nuestras vidas y demostrar aquel cambio que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Porque muchas veces, cuando no dejamos que Cristo entre en nuestros corazones, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar aún los defectos de nuestros hermanos. Y muchas veces no somos capaces de pararnos en un espejo y mirar nuestros defectos. Es porque Cristo todavía no está al 100% en nuestros corazones. En la madrugada el Señor me decía: es necesario vivir una vida no de apariencias ni de hipocresías.
Es necesario vivir una apariencia de rectitud delante de Dios. Si tú tienes algo con tu hermano, anda, ve y dile. Y no vayas y fomentes desorden con otros, porque eso trae confusión. Eso trae para que el enemigo venga a destruir la iglesia, a destruir la obra de Dios. Y tú y yo no somos instrumentos del diablo para destruir lo que Dios lo fundó en aquella cruz del Calvario. Es importante poder dejar que Él entre en nuestros corazones. Cuando Él está en el corazón entra el temor. Y el temor me va a promover a hacer las cosas que a Él le agradan. Muchas veces somos rápidos en juzgar. Y el mismo Cristo dijo: saca primero la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Es importante volver a la senda antigua. Yo no soy perfecto. Los que estamos acá no somos perfectos, pero estamos tratando de vivir en obediencia delante de Dios. Y la Biblia dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Es tiempo, tú padre de familia, es tiempo que te levantes ahí en tu hogar. Tal vez no has podido venir a la casa de Dios, pero es tiempo que te levantes en fe, en victoria y dar la gloria a Dios. Es tiempo de cambiar, es tiempo de demostrar al mundo que nosotros los hijos de Dios somos más, que nosotros dependemos de Él, pero tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en una verdadera y agradable cosas que hagamos delante de Dios. El Señor se entristece cuando hay esto en la iglesia. El Señor se entristece cuando despreciamos la palabra de Dios. Muchas veces decimos: a este varón lo escucho, a este no, a este predicador le escucho, a este no. ¿Quién eres tú para que selecciones la palabra de Dios? Es importante volver a ese camino de la senda antigua, a ese camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero para yo ver al Señor tengo que vivir en paz. Aquí en este mundo tengo que caminar en paz. Aquí en este mundo tengo que decir al mundo, como dijo Jesús: mi paso os dejo y mi paso os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. El mundo te ofrece una paz, pero es pasajera. Pero la paz que ofrece Cristo te trae bendición, te trae sanidad, te trae libertad, te trae sabiduría de Dios. Es importante poder nosotros vivir sabiamente. El versículo 16 dice: porque tenemos que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Los días son malos, los días se están acortando. Vemos que los templos se están cerrando. Bueno, nos han abierto por 15 días, pero más adelante no sabemos. Pero ya no es tiempo de jugar al evangélico, ya no es tiempo de jugar a la vida cristiana, sino es tiempo de vivir la vida como Cristo quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios en este mundo. Su venida, cierto como el alba, decía Gilla Ávila, en cualquier momento puede sonar aquella trompeta. Y si no estamos a cuentas con Dios, ¿a dónde iremos? Ahí es ahí donde el Señor nos dirá: nunca os conocí. Pero Señor, yo te adoraba, Señor, yo cantaba, yo te alababa, yo predicaba, Señor, yo ministraba, yo imponía las manos, sí, pero nunca te conocí. Señor, ¿por qué? Porque nunca hiciste mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Buena, perfecta y agradable, dice la palabra de Dios. La voluntad del Padre es andar en paz, amar a mi prójimo, adorar a Dios, amar a Dios. Esa es la voluntad del Padre. Muchas veces no hemos entendido, no queremos entender, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es real. Es necesario tener a Cristo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, decía el apóstol Pablo en Romanos 8:35, miren qué es lo que dice Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Cuando tú y yo dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, nada nos va a poder separar del amor de Jesucristo.
Cuando viene un problema chico, dice: Señor, nadie me va a separar. Gloria a Dios, lo pasas. Viene otro problema: Señor, nadie lo va a separar. Pero cuando el problema viene y tocan a tus hijos, pero ¿quién es este? ¿Quién se ha creído? Me voy de esta iglesia. Pero cuando el problema va surgiendo y va tocando tu ego, va tocando lo que tú tienes en el corazón, muchas veces somos rápidos en rendirnos y alejarnos. ¿Y dónde quedó esa palabra que dice: ¿quién nos separará del amor a Cristo? Por eso es necesario tener a Cristo en el corazón, que cuando aún te traicionen tú puedas decir: me traicionaron, pero Cristo nunca me traicionó. Me hirieron, pero Cristo nunca me hirió. Me dieron la espalda, pero Cristo nunca me dio la espalda. ¿Y qué es eso lo que te mueve la fe en Cristo Jesús? Cuando Cristo empieza a entrar en tu corazón. Es por eso que es necesario, hermanos, es necesario tener a Cristo en el corazón. Yo les invito a ponerse en pie. Es importante poder vivir en una vida que agrade delante de Dios. Ni tú ni yo somos quien para señalar ni para juzgar. Ni tú ni yo somos quien para calificar, porque Dios es Dios. Él no quiere ayuda de nadie. Y no nos sintamos que somos necesarios para hacer la obra de Dios, porque si tú y yo cerramos nuestro corazón y no queremos hacer la obra de Dios, es cuando Dios va a levantar a otro instrumento. ¿Saben por qué? Porque las promesas de Dios nunca quedan al aire, nunca se van al vacío. Si tú no quieres predicar la palabra de Dios, Él levantará a otro evangelista. Si tú no quieres orar, Él levantará a otro hermano en la oración, en la intercesión. No nos creamos exclusivos en la obra de Dios, porque nadie es exclusivo en la obra de Dios. La Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que tales le adoren, dice la palabra de Dios. No dice que vengas y alabes a Dios acá y te esfuerces, no. Y en tu casa, ¿qué estás haciendo? Es necesario adorar en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Cuando me levanto de la cama, cuando estoy en la casa, cuando estoy barriendo, cuando estoy planchando, cuando me estoy duchando, es necesario demostrar que yo soy un adorador, y de esos tales busca, dice el Señor. Muchas veces la palabra, cuando es sincera, duele, pero mejor es que nos duela aquí en la tierra, que si nos encerramos en nuestros conocimientos, o nos encerramos en las filosofías humanas, y un día despertemos en ese lugar de tormento. Es necesario abrir nuestros corazones para que Cristo entre en nuestras vidas. Padre de la gloria que estás en el cielo, Señor, esta palabra ha sido dada, Señor, conforme tú lo pusiste, Padre de la gloria. Estos días no he podido estar tranquilo con esto, bendito Dios, pero yo te doy gracias, Padre Santo, bendito Dios. Tu palabra no es para ofender, Padre Santo. Tu palabra es para corregir, bendito Dios. Y es necesario, bendito Dios, llenarnos de esta palabra, Señor. Los tiempos son cortos, los días son malos, Padre de la gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú estás tocando ahí en nuestros hogares, Padre de la gloria. Es tiempo, hermano, hermana, que nos levantemos en el nombre de Jesús, porque el Cristo que nosotros servimos es un Cristo real y verdadero. Al Cristo de la gloria, el cual nosotros adoramos y nos congregamos en este lugar. Hasta el día de hoy Él sigue haciendo proezas y milagros. Él sigue sanando, Él sigue libertando. De ese Cristo es que tenemos que hablar, de ese Cristo es el que tenemos que predicar. Y no solo predicar, sino vivir lo que su palabra dice, para yo poder heredar el reino de los cielos. Si tú necesitas de Cristo en esta noche, abre tu corazón. Abre tu corazón. Hay una palabra que me dijo el Señor: haz la invitación, y todo aquel que quiere que yo pueda tomar el control de su vida, de su mente, de su corazón, yo lo voy a hacer. Si tú quieres abrir tu corazón, hazlo en esta noche. Y abre tus labios y dile: Señor, muchos años tal vez he vivido pensando que es así como debo andar. El
camino del Evangelio. Pero ahora me has hecho entender que es necesario que entres y mores en mi corazón. Es necesario que entres y tomes el control de todo mi ser. Cuando Pablo estaba por ahí caminando y vio esos estrados, vio esas imágenes, vio esos dioses, pero se encontró con este lugar donde decía al Dios no conocido. Muchas veces hemos dicho que amamos a Dios, que servimos a Dios, pero no hemos conocido totalmente quién es ese Dios. Porque si tú y yo supiéramos el poder y la gloria que tiene nuestro Dios, seríamos diferentes en la vida. Cambiaríamos, dejaríamos las cosas pecaminosas, aún los deseos de la carne. Pero es necesario poder humillarnos, es necesario reconocer delante de la presencia de Dios, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a levantarnos. Él no ha venido a juzgarte, Él ha venido a levantarte. Él ha venido a darte la gloria y la honra, porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Él quiere que tú y yo nos levantemos, y que cuando nos levantemos tomemos fuerzas y levantemos nuestras manos y glorifiquemos al nombre de Cristo. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias te doy por las vidas que estás tocando, y aún si están enfermos en sus hogares, Padre de la gloria, yo te pido, bendito Dios, que tú hagas un milagro. Pero el milagro más importante es que tengan a Cristo en su corazón, y luego tú harás lo demás, Padre Santo, bendito Dios. Gracias te doy, Señor. Aquí están mis pastores, bendito Dios. Sabemos que están pasando momentos muy difíciles, pero como iglesia nos unimos, levantamos nuestras manos y pedimos un favor de Dios en la vida del siervo de Dios y su esposa. Lo que Dios quiere es que tú y yo como iglesia estemos unidos para que la obra de Dios siga adelante. Porque el diablo, recordemos, es como el ladrón, ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero también la palabra de Dios nos dice que Cristo ha venido a dar vida, y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta palabra, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sigue tocando ahí las vidas. Sigue quebrantando esos corazones, Padre de la gloria. Sigue sanando, bendito Dios. Sigue llenando, Padre de la gloria, bendito Dios. ¿Quieres tener esa paz en tu corazón? Renuncia, arranca de tu corazón el resentimiento. Arranca de tu corazón las amarguras. Arranca de tu corazón las cosas que te hicieron daño en el pasado. Y es tiempo que ese corazón, cuando esté limpio, es cuando Cristo empiece a orar en nuestra vida y realmente digamos: mi casa está fundada sobre la roca. Y podamos decir como dijo Josué: yo no sé qué camino van a elegir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando tú y yo sintamos la importancia que es tener a Cristo en el corazón, vamos a tener que decir sin que nadie nos señale, sin que nadie te acuse, y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la voluntad del Padre, que andemos en este camino glorioso y podamos decirle al mundo que el Cristo de la gloria sigue haciendo milagros, sigue cambiando vidas y transformando hasta el día de hoy. Y que el Señor les bendiga. Toda la gloria, toda la honra es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios.